Buenas noches, compañeras y compañeros, gracias por estar acá. Pues siendo sabadito y ya en fiestas decembrinas, todavía hay compañeras y compañeros que andamos queriendo indagar y leernos un poquito qué sucede en nuestro país con las lecturas. Ya son 7 años del gobierno de la Cuarta Transformación, 6 del presidente Andrés Manuel López Obrador, 1 de Claudia Sheinbaum, y hay proyectos emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación y de eso vamos a compartirles un poco nuestros ángulos, nuestra mirada, hay dos micrófonos, nuestro ángulo, nuestra mirada de lo que hemos estado investigando y estudiando. Ya saben que nosotros hacemos, muchas gracias, hacemos mucho trabajo de campo, vamos mucho a campo, entrevistamos a los pueblos, a las comunidades, y además hacemos investigación documental. Entonces, un poco de estos proyectos y de lo que está pasando dentro del territorio mexicano, de eso vamos a platicar un poquito. Sí, hola, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Somos poquitos, pero con mucho calor humano, así es que gracias que estamos aquí ahorita juntas y juntos. Pues hay 2 temas que queremos plantearles, que los queremos analizar de manera tejida. Ya decía Ernesto, 2 temas, el tema del Plan México y el tema de pueblos indígenas. Pero yo quisiera iniciar con el tema de pueblos indígenas. ¿Ustedes saben en cuántas personas en nuestro país se autoadscriben como indígenas? ¿Lo saben? Una cifra aproximadamente. ¿Cuántos? 10, 20, 10 dice, ¿no? Bueno, hay 1 millón, está diciendo, 1 millón. Bueno, hay una cifra para que dimensionemos de lo que estamos hablando, que se ha dado a conocer recientemente por el INEGI, este instituto que se encarga de hacer los censos en nuestra nación y que se encarga de hacer los conteos también cada 5 años y ver cómo está en términos económicos, demográficos y otros temas que se encarga de preguntar. Y la última cifra, la última proyección que hizo de nuestro país es que los pueblos indígenas o las personas que se autoadscriben son 39 millones de personas. ¿Se pueden imaginar esa cifra? 39 millones de personas. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de personas indígenas en nuestro país. Y próximamente, en unas cuantas semanas, tendremos ya el dato a partir del conteo que haya hecho INEGI. Estas son las proyecciones por la tendencia como venía dándose en nuestra nación la presencia de pueblos indígenas. Y esta cifra la estamos compartiendo con ustedes porque lo que queremos aquí plantear es muchos de los proyectos que incluye, por ejemplo, el Plan México, van a ser edificados y van a ser construidos sobre los territorios de los pueblos indígenas. Pero vamos a hacer un poquito de historia brevemente. ¿Se acuerdan que en sexenios anteriores los expresidentes del PAN y del PRI entregaron en los territorios indígenas concesiones de agua, concesiones mineras, concesiones también de bosques? Y la pregunta que siempre nos hicimos es si se les consultó o no se les consultó a los pueblos indígenas que se iba a llevar a cabo algún proyecto. Nunca se les consultó, ¿no? Nunca se les consultó y siempre se violó un convenio, el convenio 169 de la OIT, que está a nivel constitucional. Y justo ahora que estamos con el tema del Plan México, una de las grandes preocupaciones que hemos venido recogiendo a partir del trabajo de campo es que muchos de los pueblos, aunque estamos en el gobierno de la Cuarta Transformación, nos dicen tenemos cierta preocupación porque muchos de nosotras y nosotros nos enteramos del Plan México
no porque vinieran a presentarnos las autoridades gubernamentales o federales o locales, sino nos enteramos por la prensa. Y justo eso es de lo que queremos charlar con ustedes, compartirles algunos de los trabajos que hemos estado haciendo de manera particular en un territorio, por ejemplo en el territorio de Veracruz, que ahorita les estaremos platicando, con un movimiento que se llama el Movimiento Indígena Territorial Originario, todos ellos de Morena, y que están con una preocupación de cómo ha iniciado la edificación del Plan México en ese territorio. Pero bueno, antes vamos a platicar también qué es el Plan México. Bueno, de esta población indígena que les platicaba Violeta, que se autoescriben como población indígena, estos 31 millones, 39 millones. Bueno, la población total actualmente en México es de 132 millones de habitantes, para que también se den una idea de esta dimensión de la población indígena que tenemos en el país. Y aprovechando esta dinámica que también plantea Violeta para que también podamos conversar entre todas y todos, yo les preguntaría, ¿qué es lo que más escuchan en nuestro país de lo que plantean en la Presidencia de la República, en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum o en cualquier Secretaría de Estado? ¿Se escucha más del Plan México o se escucha más del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuál es el que escuchan más ustedes? ¿El Plan México o el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, sí, les comentamos, en la conferencia matutina, pues prácticamente terminó de mencionarse desde hace ya muchos meses el Plan Nacional de Desarrollo. Pareciera que ahora solo existe el Plan México. Y este plan pues tiene proyectados, a propósito de lo que les comentaba Violeta, polos de desarrollo, y estos polos llamados de desarrollo o ciudades industriales pues se plantearon, por ejemplo, en el corredor interoceánico. Primeramente se plantearon 10, después 12, y cuando estábamos haciendo el recorrido en campo, Violeta y yo, pues resultó que pues no es ni la una ni la otra, sino que ya en los territorios ellos ya saben que son 29 polos de desarrollo o ciudades industriales. Y esto que les comentaba Violeta, que sucedía en sexenios anteriores, de pues que no se les está consultando, pues que no se les consultaban los proyectos que desarrollaba el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional, pues a la hora que vamos a campo a conversar con estas comunidades, pues resulta que además son todas y todos de Morena, dicen, y no nos han consultado si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo y en qué consiste. Este Plan México, una de las cosas cuando se presentó al nivel nacional es que se le presentó primero a todos los empresarios del país, y decíamos, de hecho en el noticiario comentábamos Violeta y yo, ¿y por qué este Plan México no se le presenta primero a los pueblos, a las comunidades y después a los empresarios? Pues como sucede en todas las corrientes políticas dentro de Morena, pues también hay corrientes políticas. En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues veíamos que había una corriente de derecha queriendo empujar y otra corriente más del ala izquierda también. Y eso es normal que pasa, que sucede en los gobiernos, estas corrientes políticas. Pues ustedes saben que no es lo mismo Adán Augusto, Ricardo Monreal, personajes, o Pedro Aces, algunos funcionarios o legisladores que no necesariamente
son queridos por la base de Morena o de la Cuarta Transformación, pues hay otros que sí, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra preocupación con respecto del Plan México es que es un proyecto que tiene mucho enfoque hacia los corredores industriales, hacia el sector empresarial, y la toma de decisiones de los proyectos está más tomándose en la parte de arriba que en la consulta a las bases, y de eso ahorita también Violeta les va a platicar un poquito. Gracias, pero antes decíamos vamos a dar un paso atrás. Ya ustedes comentaban del Plan Nacional de Desarrollo y bueno, ese plan lo conocemos las y los mexicanos desde la época de Lázaro Cárdenas, ¿cierto? Quien empieza a desarrollar este plan ya a nivel nacional, y lo que ha transcurrido en este sexenio, que nos parece también hay una diferencia con el sexenio anterior del expresidente López Obrador, justo es este Plan México. Y este Plan México forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Si nosotros revisamos el Plan Nacional de Desarrollo, vamos a encontrar en una parte importante del plan que el Plan México forma parte de él. Y aquí compartir con ustedes qué es, qué tiene, qué contiene, qué elementos vemos también muy positivos del Plan México, ¿no? Empezar también por esa parte. Lo primero es algo que hemos compartido ya en otros espacios, que hemos soñado durante muchas décadas los economistas y muchos latinoamericanos, de industrializarnos como nación. ¿Y por qué industrializarnos como nación? Porque dependemos de la tecnología de otras naciones para crecer, ¿no? El Producto Interno Bruto, esto que es la suma de los bienes y de los servicios de la nación, de la riqueza, depende mucho, nosotros como somos una economía dependiente, depende de lo que traigamos en términos de bienes de capital, maquinaria, equipo de otros lugares. Y uno de los grandes sueños justo ha sido uno de los elementos que plantea el Plan México. Lograr que México por primera vez se industrialice y logre cortar esa dependencia tecnológica. Eso lo vemos muy positivo. Y un segundo punto que tendría también que ver con este primer punto es el planteamiento de la sustitución de importaciones. Es decir, se plantea dejar de importar y que nosotros seamos los que produzcamos internamente. Ustedes habrán escuchado este planteamiento de lo hecho en México que se ha estado lanzando. Y claro, ese también es otro de los sueños de un tipo de economistas que queremos dejar de depender, queremos dejar también de ser primario exportadores o maquiladores o ensambladores, que eso es a lo que nos habíamos convertido como nación, y queremos cortar eso. Y entonces se plantea también esto, no solamente industrializarnos, sino sustituir importaciones y hacerlo internamente, hacer los productos internamente. Pero hay un tercer elemento que también aquí lo queremos plantear y es uno de los elementos que nos parecería crítico frente a estas dos grandes fortalezas y otras que vemos, que es el planteamiento de que con quien se propone dejar de sustituir las importaciones es con China y con Asia en general, pero con China en particular. Y eso pues lo vemos nosotras como una situación compleja en el contexto que lo hemos estado dialogando en este y en otros espacios, de que China está convirtiéndose cada vez en una potencia que le disputa la hegemonía a los Estados Unidos y que ya en muchos elementos económicos lo ha rebasado y que próximamente será en unos cuantos años la gran hegemonía económica, pero no va sola. Ustedes habrán oído hablar de los BRICS, ¿no? Entonces está Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China y otros países que se han unido a este bloque comercial que forma una parte ya importante de las economías a nivel mundial. Y justo el planteamiento
de dejar de importar de esta nación, en algún sentido está siendo leído por China como una especie de declaración de guerra. Podemos aquí matizarlo de mil maneras y decir, no, bueno, pues es que no es con China, sino es con todos los socios comerciales, con los que no, perdón, con todos los países que no tenemos un acuerdo comercial, pero ellos así lo están leyendo. ¿Cuáles serán las implicaciones a futuro de esta decisión política y económica también para nuestra nación? Esos dos de los elementos que les queremos decir positivos, pero este elemento también crítico, y ahorita plantearemos otros más. Gracias. Bueno, esta lógica, el dilema que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum no es un dilema menor. Cuando estaba Andrés Manuel le tocó, como presidente de la República, le tocó el presidente Donald Trump, también como presidente de los Estados Unidos, y le tocó lidiar con las presiones de este personaje anaranjado que habita la Casa Blanca. A Claudia Sheinbaum ahora también le vuelve a tocar la versión 2.0 de Donald Trump, una versión, como ustedes lo han podido ver, muchísimo más agresiva, no solamente contra el gobierno de México, contra cualquier gobierno del mundo. Y esa, sí, contra sus propios ciudadanos y contra los hermanos migrantes, las hermanas migrantes. Hay la guerra a Venezuela, le advierte ya también a Colombia, una guerra comercial ya declarada contra China. Y entonces estamos acá en México y está este Plan México. Recuerdan que cuando inició el sexenio de Claudia Sheinbaum, todavía Trump no ganaba y estaba este proyecto con esta empresaria Altagracia Gómez, y que se hablaba del outsourcing y del outsourcing. Pues llegó Donald Trump y dijo adiós el outsourcing, y simple y llanamente se dejó de hablar de ese modelo de negocio y ahora es otro. Y el dilema que se le está presentando, en este caso a México, a todos los países del mundo, pero en este caso a México, pues no es un dilema menor, teniendo la presión de un personaje como Donald Trump, que ya estamos viendo cómo está al acecho de los recursos petroleros de Venezuela, y pareciera que va en serio la amenaza. Y también le advierte a Colombia lo mismo. La guerra de los aranceles que declaró contra pues prácticamente todo el mundo, y cómo ha ido implementando esta política arancelaria. Y el tema que nosotros colocamos acá es las decisiones que toma el gobierno de México. Y entonces dicen, no, es que ustedes quieren que se confronte con el gobierno de Donald Trump, se hace lo que se puede. Y entonces el tema y el punto central en materia económica para todas y todos nosotros acá es si tomar distancia de China y depender aún más de Estados Unidos es la decisión correcta o incorrecta. Y esa es la que nosotros estamos colocando aquí, que nos parece que es un riesgo muy alto. Pues bueno, ya hasta le vamos a aplicar a nosotros como Estados Unidos aranceles a China y a varios países. Y entonces uno entiende que el discurso de la presidenta o de cualquier presidente es pues sumisión no, negociación sí, autonomía, independencia, etcétera. Pues una cosa es la teoría y otra cosa es los hechos de lo que realmente se puede y se quiere. Y ese es uno de los temas que desde nuestro punto de vista nos puede generar un problema económico y una dependencia aún mayor con el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, hay otra cuestión que también queremos tejer con estos planteamientos que estamos aquí
platicando y dialogando con ustedes, que es el modelo que incluye este Plan México, parte del modelo económico y político. Y hay otro elemento que también queremos poner como positivo y que lo queremos aquí dialogar con ustedes, ¿no? Además de estos elementos que ya veíamos, pero también la alerta que vendría derivada de este segundo punto que decimos de sustituir importaciones, pero de Asia en particularmente y en específico de China. Está el planteamiento, ustedes han oído señalar a la presidenta que se van a edificar más de 1 millón de viviendas, ¿cierto? No, ese es uno de los grandes planteamientos, pero también la edificación de algunos trenes de pasajeros, que también es importante en el sentido de lo que pasó en la historia en nuestro país con la privatización y con la desaparición y con el acaparamiento de Grupo México, por ejemplo, de las vías férreas, de la mitad de las vías férreas del país. Bueno, entonces hay un planteamiento de no solamente está lo de los trenes, la edificación de las viviendas, sino también la construcción de carreteras, el fortalecimiento de los puertos, de los aeropuertos. Ustedes hemos oído este planteamiento. Y ese planteamiento, ¿cuál es uno de los grandes objetivos? Uno de los grandes objetivos, y que lo vemos muy positivo, es generar empleos a partir de la edificación de esta obra pública. ¿Y para qué sirve generar empleos? Bueno, pues es uno de los elementos con los que podemos nosotras y nosotros tener un salario y con eso poder sobrevivir, pero también consumir y reactivar la economía a partir del consumo, que esa ha sido una de las grandes estrategias también del sexenio anterior y de este sexenio. Es decir, con la obra pública vimos la construcción de los aeropuertos el sexenio pasado, también de las vías férreas, que se necesitaba mano de obra. Y eso ha sido uno de los grandes planteamientos también que se está aquí poniendo como parte central del Plan México. Pero junto a esto, y tenemos que ir viendo las dos caras, también está una preocupación, si bien celebramos este planteamiento, que es un planteamiento de origen keynesiano, ¿no? de un Estado benefactor que se preocupa de la generación de empleos para poder consumir y tener un cierto nivel de vida y con eso reactivar la economía, está otro planteamiento que nos preocupa mucho, que junto a la edificación de esta obra pública también está un primer planteamiento que se hace en el Plan México. El primer Plan México que circuló incluía un plan minero y ese plan minero, uno de los objetivos es ¿qué se necesita para crecer? ¿Qué se necesita para desarrollar las carreteras, los puertos, los aviones, las viviendas? Se necesitan materias primas, ¿cierto? Y entonces, ¿de dónde se van a sacar esas materias primas? Pues de algún lado se tienen que sacar, de algunos territorios. Y entonces este primer documento del Plan México que circuló y que después se hizo una modificación, pero queda esa apuesta que hay de que de algún lado se tienen que sacar las materias primas para crecer y convertirnos en la nación número 10, como se está planteando en términos económicos a largo plazo. Este planteamiento hacía alusión a varios minerales que nos preocupan también y que aquí también se los queremos compartir. Por ejemplo, se hablaba del primer tema del litio, ustedes saben que el sexenio pasado el presidente López Obrador decidió que el litio fuera declarado como patrimonio de la nación mexicana. Y entonces no se puede concesionar a las empresas privadas y ¿quién es el que tiene la rectoría? Es el Estado mexicano. Y bueno, aquí se planteaba la posibilidad de hacer una apertura en términos mayores a lo que está planteado ya en la legislación para que las empresas en general privadas pudieran tener más acceso al litio. Y sabemos que tenemos, por ejemplo, una controversia en el Banco Mundial porque hay una empresa china que quiere tener el acceso al litio de Sonora.
Pero no solamente se planteó el tema del litio en la primera versión del Plan México, se planteó el tema del grafito, que también está en Sonora, se planteó el tema de la varita, que está en Chiapas y ha costado muchas vidas, ¿no? Ha habido asesinatos por la varita, pero también era un mineral que se ponía como estratégico en la primera versión del Plan México. Se hablaba también del zinc, del manganeso y del tungsteno. O sea, eran estos minerales que estaban ahí puestos como estratégicos para poder desarrollar el Plan México. Y entonces nos preocupó como academia, como medio de comunicación, nos preocupó en el sentido de todo lo que ha transcurrido en los sexenios anteriores en estos territorios que han sido devastados en términos ambientales, saqueados, ¿no? Se han despojado de su riqueza minera y lo que ha quedado para las poblaciones realmente ha sido pues muerte para muchas de estas poblaciones. Exacto, ¿no? Así es. Así es, así es. Y uno de los elementos adicionales que también se planteaba era el tema de la posibilidad de que Grupo México también participara. Y un elemento que nos hizo así un calambre tremendo es que el sexenio pasado el expresidente decidió modificar la ley minera y decidió modificar la ley minera creada por Carlos Salinas de Gortari y puso varios candados por si alguna vez regresaban estos gobiernos neoliberales y entregaban concesiones, que entonces tuvieran la obligación de consultar a los pueblos y que los pueblos dieran su consentimiento y que no solo eso, que se prohibiera la minería en algunos espacios donde hay, por ejemplo, problemas de agua, donde hay áreas naturales protegidas. Y lo que nos encontramos en la primera versión del Plan México es que se proponía modificar la ley minera que ya había reformado el expresidente López Obrador y se posibilitara entregar nuevas concesiones a la industria minera, ¿no? Bueno, ajá. Gracias. Mi pregunta es, ¿en qué porcentaje darle apertura para autorizar concesiones? Porque recordemos que las concesiones dadas, sobre todo en el área de minería y en otras áreas, han sido para saquear, como usted lo dijo, a nuestro pueblo. O sea, en un futuro, a corto plazo o a largo plazo, puede suceder eso. Entonces, yo creo que debe ser con ciertas pinzas o con ciertos candados para que no vaya a ocurrir lo de siempre. Canadá se está llevando nuestra plata, nuestro oro, entre otros países. Entonces, el litio, que en un futuro va a ser muy importante para la tecnología, si se dan concesiones y no se regula y se da un porcentaje alto, va a ser lo mismo. Nosotros no vamos a disfrutar de todo ese proyecto que hay, sino los extranjeros, como siempre ha sido por décadas. Entonces, yo creo que con eso es muy importante analizar el porcentaje y a qué grado se les va a permitir participar a los extranjeros. Sí, esto que señala la compañera es muy importante, por eso vemos que es una batalla permanente y que es una de las preocupaciones. Ya hemos enunciado algunos de los elementos que vemos muy positivos del Plan México, pero también estas alertas y alarmas que estamos viendo. Y lo que dice la compañera, la Cámara Minera de México señala que el 70% del territorio pues puede ser concesionado para la industria minera. Ese dato ellos siempre lo han tenido, 70. Es muchísimo, ¿no? Pero ese dato ellos siempre lo han tenido en mente y es su gran meta. Y claro, si pudieran tener todo el territorio, pero no lo pueden tener, ¿no? Y entonces, por eso queríamos también plantear este otro ángulo
con ustedes el plan minero del Plan México, que se necesitan los minerales para llevar a cabo todos los proyectos que están planteados en el Plan México, se necesitan. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear como nación? ¿Qué es, cómo vamos a rescatar las preocupaciones de estos territorios, de los pueblos indígenas, campesinos y en general que les estamos aquí compartiendo? Y es que miren, estos candados que había generado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se enviaron al Congreso y que se aprobaron, con la nueva administración de Claudia Sheinbaum se están echando para atrás. Y es ahí Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, y es también ahí con la participación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que son quienes han empujado muchísimo esta contrarreforma a la ley minera, y que otra vez les va a dar posibilidad a la poderosa industria minera de apoderarse de los minerales de la nación. De hecho, es un planteamiento que hicimos en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace un rato mencionaba Violeta a Grupo México, y entonces le planteamos pues de qué va el secretario de Economía anuncia en sus redes sociales y aparece en una foto con varios mineros, con la Camimex, con la industria minera, diciendo que están firmando un convenio, ¿no? Y estamos hablando de diciembre de 2024. Y entonces en la mañanera le preguntábamos a la presidenta, ¿y de qué va ese convenio? Y la presidenta me decía, ¿qué insinúas que estamos haciendo acuerdo en lo oscurito? No, pero mientras no sea público, ¿qué demonios firmaron con la industria minera? Pues sí, es un acuerdo en lo oscurito, háganlo público. Pues tiene ya más de 6 meses y siguen sin hacerlo público. ¿Qué acuerdos y qué convenios se hicieron? Es todo un misterio. Le preguntaba a la presidenta, ¿cuáles son los convenios que esta administración tiene firmados con Grupo México? El de pasta de conchos es el derrame más desastroso que hemos tenido del río Sonora, ¿no? Con Grupo México. ¿Cuántas vidas le ha costado este Grupo México a trabajadores y trabajadoras, la gente impactada por el derrame en Sonora? Debería haber una averiguación previa, por lo menos, a Germán Larrea, el dueño de los Cinemex, ese trenecito que nos ponen cuando uno va al Cinemex y te ponen un comercial y que ahí va el tren de la salud y todo. Bueno, ni siquiera han pagado una indemnización. ¿Por qué el gobierno de esta administración le está dando nuevas concesiones para vías férreas? ¿Cuáles son esos convenios que están haciendo? ¿Qué se firmó? Pues sigue siendo un misterio. Y no es que uno quiera, créanos, ¿no? Pues queremos que regrese el PRI, queremos que regrese el PAN con los desastres que hicieron, dejaron el país en los huesos, ¿no? Los proyectos del presidente López Obrador empezaron a rescatar un poco este modelo keynesiano del que hablaba Violeta, ¿no? Regresarle la rectoría al Estado y romper con esas campañas que nos vendieron durante décadas, que las empresas públicas no funcionaban, las instituciones públicas no funcionaban, solo había que pasárselo a los privados. Y esta campaña para rescatar la soberanía energética, la soberanía eléctrica, ¿no? Ahorita la soberanía en salud, todo este proceso de volver a reconstruir todo lo que nos desmantelaron las administraciones pasadas,
Pues claro que estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo no estar de acuerdo con eso? Pero cuando vemos que también hay sectores y hay gobiernos y gobernadoras y gobernadores y senadores y secretarios de Estado, como el secretario de Economía, que parecen gobiernos de derecha, pues no estamos de acuerdo. Y entonces nosotros decimos, ábranlo, que se abra un debate, una discusión, como le hacen las compañeras y compañeros de la Brigada para la Ley en Libertad, que nosotros agradecemos que nos invitan, ¿no?, a que demos nuestra palabra, cuáles son los resultados de las investigaciones que trabajamos en campo. No somos youtuberos o influencers que nada más le están aplaudiendo como focas al gobierno de la Cuarta Transformación. No, eso si no le hacemos crítica, no se construye el gobierno de la Cuarta Transformación. Es exactamente al revés, se destruye eso que llaman humanismo mexicano. Y entonces estamos haciendo planteamientos con base a las consultas que hacemos en campo. Es con la gente, son las entrevistas, están a cámara, la gente es la que habla y dice, pues aquí están implementando este proyecto y nadie nos consultó. Y donde sí lo consultaron, pues qué bueno. Pues entonces hay que pasar la información completa, ¿no? Los proyectos, el Tren Maya, el corredor interoceánico, los polos de desarrollo, esas manifestaciones de impacto ambiental que tienen que hacerse, donde a la población se le tiene que decir no solamente los beneficios de un proyecto, sino también en cuál es la contra, en dónde perjudica, en dónde beneficia y dónde perjudica, para que tengan toda la información. Porque entonces si vamos nosotros y decimos, bueno, pero no les están diciendo esto y falta esta información, es que esos están atacando la Cuarta Transformación o Morena. No, hasta luego. Hay que aportar la información para que las poblaciones puedan decidir. Y es parte, ¿no? Créanos, es lo que nos interesa, es que no regrese como está pasando en Sudamérica con los gobiernos de derecha, porque viene la represión durísima. Con esos gobiernos de derecha la represión va a ser brutal. Y además con el componente Trump, o sea, no es lo mismo que Chile ahora tenga un gobierno de derecha o Argentina tenga un gobierno de derecha teniendo a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, o Bolivia. Fíjense esto que planteaba Violeta del litio, el famoso triángulo del litio, Bolivia, Chile y Argentina, ahora son de derecha los tres partidos, los tres gobiernos. Bueno, Chile que está por entrar, pero son los riesgos y no queremos eso. Por eso pensamos que hacer las observaciones y las críticas fundamentadas es lo que vale la pena para construir un país. Y bueno, sabemos que tenemos ya unos cuantos minutos todavía, ¿verdad? Muchas gracias. Hay otro tema que queremos también plantearle, como pasar también a otro tema, pero antes de pasar al otro tema, comentar para cerrar este otro rubro. Dentro del planteamiento del Plan Minero, del Plan México, también está un tema que nos parece un poco delicado. Ustedes saben que antes de irse el expresidente López Obrador mandó varias iniciativas durante su último año de gobierno, el 5 de febrero de 2024, mandó varias iniciativas a Cámara de Diputados y una de ellas era prohibir la minería a cielo abierto. Era una de las grandes demandas del movimiento de varios años, como por ejemplo REMA, ¿no?, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y de varios movimientos que han sido afectados, y denunciar, ¿no?, lo que implica la minería a cielo abierto en los territorios a nivel nacional, la destrucción, la devastación, la muerte. Y entonces el expresidente López Obrador mandó esta iniciativa de prohibir la minería a cielo abierto. Y nosotros pues estábamos pensando y contentos y contentas porque iba a llegar la presidenta Claudia Sheinbaum, y además con toda su trayectoria, que es muy importante y la celebramos mucho, ¿no?
y pensamos que se iba a seguir en esa línea de aprobar esa iniciativa del expresidente. Y lo que nos sorprendió mucho, no solamente las declaraciones que ha hecho en el sentido de que pero no se puede porque la minería, por ejemplo, de la sal o la de litio es a cielo abierto, pero el expresidente no estaba planteando ese tipo de minería, estaba planteando la gran minería, la gran minería que se hace de cielo abierto, ¿no? De los grandes consorcios mineros. Esa era la minería que él estaba planteando prohibir. Pero lo que nos sorprendió mucho es que dentro del primer Plan México se planteaba la reactivación de una manera importante también de la minería a cielo abierto. Es decir, no solo no se rescataba el planteamiento que había hecho el expresidente López Obrador, sino que además se decía entregar nuevas concesiones y la posibilidad de reactivar la minería a cielo abierto. Eso nos ha sorprendido mucho, sobre todo en un contexto de crisis civilizatoria y donde uno de los elementos centrales es la situación medioambiental, la emergencia climática que ya estamos teniendo y que entonces se posibilite, ¿no?, que se reactive la minería a cielo abierto de una manera importante, pues es preocupante. Esa es una de las cuestiones que también aquí queremos plantearles a ustedes. Pero hay un punto, otro punto que queremos también aquí comentarlo y que eso nos parece muy positivo también del Plan México. Además, con estos elementos que ya dijimos keynesianos, de reactivar la industrialización, de sustituir importaciones del hecho en México, vemos otro punto que es muy bueno y que ha sido tema incluso noticioso y académico muy importante, que es el tema del salario mínimo y que se plantea también seguir incrementando el salario mínimo, que es lo que ha permitido a nuestra nación no solamente reducir la pobreza y de que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza y 1.7 de pobreza extrema, ¿no? Ese dato lo hemos escuchado una y otra vez, que ha habido una reducción de la pobreza importante, producto de este salario mínimo, del incremento y de los 2.7 billones que se entregó de gasto público a través de los programas sociales y de las becas. Y en el Plan México, uno de los rubros que hay es seguir con esta política de seguir incrementando el salario y de generar empleo. Pero hay un punto otra vez, que eso lo vemos positivo, pero hay un punto que también llega a ser un poco preocupante en el sentido de que no se plantea nada de dos cuestiones, dos elementos que nos parecen importantes. Primero es que el 55% de la población ocupada, es decir, de la población que trabaja, está en una situación de informalidad. Eso hay que comentarlo. Bueno, vemos una gran cantidad aquí, basta voltear a cualquier lado, aquí en el centro, para ver la situación de informabilidad que se vive. Entonces, el 55% de la población ocupada tiene esta condición y de eso no se está planteando nada en esta discusión. Pero hay otro problema que también vemos preocupante. Se habla también de esta generación de empleos que van a construir y edificar las viviendas, que van a edificar los trenes, que van a edificar los aeropuertos y que van a construir la obra pública. Pero el problema es, hay un dato muy, muy importante que aquí tampoco nos parece que ha sido tejido y recuperado. Ustedes saben de esta población ocupada que tenemos en México, ¿cuánta de la población, y ahí les volvemos a preguntar una cifra, cuánta población gana solo un salario mínimo o menos de un salario mínimo? Una cifra aproximada. Bueno, el dato que da INEGI, el último dato, es que 18 millones de personas en nuestro país ganan menos, un salario mínimo o menos de un salario mínimo. Y bueno, entonces ese es otro de los planteamientos que nos parece que tendría que estar también como columna vertebral de este Plan México, pensando que es el plan económico de este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, ¿qué vamos a hacer como nación ante una población que crece
y una situación de informalidad que no resolvemos, y que no hemos enfrentado de una manera profunda, ¿no? Entonces, 55% vive esta condición, es decir, no tiene prestaciones, no tiene vacaciones, no tiene ninguna situación de beneficio social. Pero lo otro es los bajos salarios que tenemos, ¿no? O sea, es decir, y bueno, si agregamos cuánta gente gana hasta 2 salarios mínimos, ya dijimos 18 millones ganan hasta un salario mínimo o menos, y dos salarios mínimos, 20 millones más. O sea, es decir, casi 40 millones de la población ocupada gana menos de 2 salarios mínimos. Y entonces ese es otro de los elementos que nos parece a nosotros sumamente importante. Y también un tema que está tejido con esto es que parte de la población de este país que gana menos de un salario mínimo y que tampoco está planteada como parte estratégica y tendría desde nuestra perspectiva que estar planteando, son las y los jornaleros agrícolas. Ustedes saben que muchos de ellos salen de la montaña, por ejemplo, de la montaña de Guerrero, donde acabamos de ir hace algunas semanas a hacer un trabajo y que ahorita les vamos a compartir. Y bueno, lo que vemos, como en el caso de la montaña de Guerrero, se repite en otros lados, que está la pobreza, lo que viven ahí, la pobreza extrema, pues que son presas fáciles y víctimas, ¿no?, de estos enganchadores también, de estas empresas nacionales y transnacionales que se dedican a producir el jitomate, el tomate, estas berries ahora, ¿no?, que todos los frutos rojos, las cerezas, las zarzamoras, muchos de estos frutos rojos. Y entonces, dada la condición de miseria que viven, ¿no?, de miseria, así una situación brutal de pobreza, pues son víctimas y se los llevan a estos campos agrícolas, a Sonora, a Sinaloa, a Michoacán, a Baja California. ¿Y cuánto les pagan ahí? ¿No? Ese es el problema. Bueno, ni siquiera les pagan un salario mínimo, se les paga a destajo. Se les paga, por ejemplo, hacíamos la cuenta a partir de una información que vimos en la Casa del Jornalero en la montaña de Guerrero, se les paga 4 pesos la cubeta de chile poblano. ¿Cuántas? Una cubeta de 20 litros. Les permita sobrevivir. Gracias. ¿Cuántas tendrían que juntar? Pues alrededor de 85, 90 cubetas, dependiendo de qué cultivo estén juntando, ¿no? Y también, por ejemplo, la cubeta de del jitomate, Saladet, se les paga en 5 pesos. Entonces, bueno, estamos hablando también de que el plan económico debería de priorizar también ese otro tipo de empleo que para nosotros es urgente y necesario que se transforme y que modifique no solamente esas realidades que van a vivir los y las jornaleras a los campos agrícolas, donde además de esos salarios o de la inexistencia de un salario, de esos ingresos miserables y lo que viven ahí, decimos las condiciones del porfiriato nunca se fueron ahí, bueno, tendría que estar en el Plan México estos territorios de pobreza extrema, hacer el punto de partida para una gran transformación de esas realidades y que nunca más ellas tengan que viajar 60 horas para llegar a los campos agrícolas para tener un tipo de sueldo como ese o de ingreso como ese que estamos compartiendo de miseria. Estos compañeros y compañeras jornaleras, ¿no? A lo mejor de pronto como que ya se nos olvidaron algunos datos o algunos detalles, ¿no? Que estas comunidades, por ejemplo, de la montaña de Guerrero, que estuvimos allá en municipios los más pobres del país, Cochuapa el Grande, Metlatono, son
horas para poder llegar, y la condición es, como decía Violeta, el porfiriato que nunca se fue, ¿no? Y entonces uno ve, por ejemplo, veíamos en una población que se llama Joya Real, ¿no? Bueno, para empezar, de todos los jornaleros y jornaleras de todas las poblaciones que llegan a la casa del jornalero en Tlapa para después irse, se va toda la familia. No es que se van los hombres y las mujeres se quedan, se va la esposa que está embarazada de 7 meses o de 8 meses, o que tienen un niño de meses o de 1 año, de 3, de 5, de 8, de 10, no importa, se va toda la familia completa. Y los niños de 7 años cuidan a los de 5 o a los de 3, ¿no? Y también trabajan, pero como es ilegal que trabajen, quienes cobran son los padres y no hay prestaciones y se les paga lo mismo. Chile serrano, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir a hacer una cosecha de algo, ¿no? Yo alguna vez, para ir viendo, probando, fui a hacer una cosecha de chile serrano y una cosecha de chile piquín. Oh, evidentemente casi me desmayo ahí, ¿no? Es muy pesado, 7 pesos, 5 pesos lo que se les paga. Pero no crean que es un precio oculto. Los carteles, de hecho publicamos en los reportajes eso, los carteles que están pegados, porque las empresas agrícolas llegan y pegan sus pósters y sus carteles en la entrada de la casa del jornalero y de la jornalera, con los precios, cuánto van a pagar. Es la gran oferta para las familias, y la condición es dramática. Cuando íbamos al poblado de Joya Real, poblados llenos de sarampión, y algunas compañeras que venían con nosotros y compañeros decían: ¿cómo todavía existe el sarampión? ¿No? Bueno, pues en esas poblaciones brutalmente, ¿no? Varicela, enfermedades que supuestamente ya están muy controladas, pues no, hay epidemias grandísimas. Les estamos hablando del mes de noviembre pasado, de este año, pues, ¿no? Entonces, nos facilitaron un espacio que era como una cancha de básquet, y hagan de cuenta que la cancha de básquet está de aquí para acá, hasta luego, de aquí para acá, y de este lado de acá estaba una casa que es la Casa del Bienestar, la tienda del bienestar. Entonces está el logotipo del gobierno, de la Secretaría de Bienestar, está el letrero grande, dice la tienda del bienestar, y entonces vamos y entramos a la tienda del bienestar. Para empezar, cajas y cajas de cerveza, cajas y cajas de Coca-Cola, cajas y cajas de la Pepsi y cajas de Maruchan, de esta sopa. Y la gente de este otro lado, porque fueron doctores y doctoras a apoyarnos a hacer este trabajo de una brigada de salud para dar atención a la salud de las poblaciones de allá. Entonces decíamos: acá están los doctores y las doctoras tratando de curarlos de lo que los mata, que está en la tienda de acá, ¿no? Porque créanos, la pobreza extrema de esos lugares es dramática. Por eso esta parte que señala Violeta del Plan México, ¿dónde tendría que estar la raíz del proyecto del Plan México? Hace 2 días en la mañanera, el viernes o el jueves o el viernes, en la mañanera hicieron un enlace con gobernadoras y gobernadores, hicieron el enlace con la gobernadora de Guerrero, que parece la secretaria de Turismo, ¿no? En Acapulco, y todo es Acapulco, y vienen los huracanes y todo es Acapulco. Y nos decíamos:
tienen que iniciar y apuntalar a las poblaciones más vulnerables, de pobreza extrema, aunque eso no venda al gran sector turístico. Entendemos que cada estado, cada país requiere del turismo para generar empleos, trabajo, etcétera, pero no por eso no vas a atender a las poblaciones más vulnerables y que puedan estar en una situación de abandono. Y por eso decimos que son como los altos contrastes. Ningún gobierno como este, por ejemplo, el presupuesto para programas sociales son 850,000 millones de pesos anuales. En el sexenio de Peña Nieto, en el último año, eran 100,000 millones y solamente llegaba el 30%. Con la administración de la Cuarta Transformación llegan los recursos ahora de manera más directa a las poblaciones. Claro que eso lo vamos a celebrar, y por eso decimos, hay que colocar lo que vemos que sí está bien y lo que vemos que no está bien, y que no se enojen ni se molesten si les estamos haciendo esa crítica, que nos parece que lo urgente es, como dice el clásico, primero los pobres. Y bueno, dentro de estas flores y macetas que estamos presentando aquí, es decir, las flores que vemos del Plan México, y en verdad que vemos muchos elementos positivos, muchos que no los habíamos visto pues en muchos sexenios, porque también en algún momento pensábamos, ¿no?, en el planteamiento que se había hecho con Lázaro Cárdenas de un Estado benefactor, y entonces ahora regresa también un planteamiento muy fuerte dentro del Plan México, que sea el Estado el que tenga la rectoría de varios de los sectores estratégicos, pero también que entre el mercado en esta idea de una economía mixta, y que eso también nos parece en este ya capitalismo del siglo XXI pues lo más correcto y lo más viable. Pero aquí también, además de estos flores y macetas, queremos poner otro punto que nos parece también fundamental, que tendría que tener el Plan México, y que como mexicanos y mexicanas tendremos que también seguir discutiendo hacia los siguientes años y probablemente sexenios, que es el tema de la banca. Ustedes saben que los bancos en la nación en algún momento fueron del pueblo de México, fueron de la nación mexicana. Después vino un proceso de reprivatización bancaria muy fuerte durante los gobiernos neoliberales, y entró la banca extranjera de una manera brutal. Los vemos por todos lados, y además pues muchos de los servicios que pagamos se hacen ahí, o muchas de las nóminas. Yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Xochimilco, en la UAM Xochimilco, y la nómina nos la hacen a través de una de estas bancas, ¿no? Una banca española que ya se imaginarán cuál, ¿no? La que gana la mayor riqueza de esa banca la obtiene aquí en nuestro país, ¿no? Y bueno, entonces es otro de las preocupaciones que también hemos estado planteando en varios momentos. Las grandes ganancias que tienen en nuestra nación, esta también que es una gran industria muy fuerte, que es la banca. Y hay que comentar varios elementos. Lo primero es que cobran altas tasas de interés. Por ejemplo, la tasa de interés ahorita de referencia del Banco de México es del 7%, la acaban de bajar nuevamente la semana pasada la tasa de interés. ¿Y cuánto se imagina que cobra la banca privada? ¿Cuánto se imaginan? Somos víctimas de ellas, pero les digo, 7% es la tasa de referencia del Banco Central. ¿Cuánto creen que cobra, por ejemplo, una tarjeta de crédito, si te dan el crédito, una de estas bancas españolas? ¿Cuánto piensan? ¿7%? ¿Cuánto le dan? Exacto, entre 75 y 80%. Y bueno, hemos visto las declaraciones, los estados de cuenta de estas bancas, y dicen, no hay ningún otro país en el mundo que ganemos tanto como en México. Y la pregunta es, ¿por qué?
¿cómo les permitimos que nos pongan esas tasas de interés como en ningún otro lado del mundo y esas altas comisiones que también no existen en ningún país? ¿Por qué se los permitimos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Digo, nos parece normal que cada vez que vamos a hacer una consulta de un estado financiero en el propio banco en el que estamos nos cobren, ¿no? Si vamos a hacer un retiro, nos cobran. Si tenemos una tarjeta de crédito, nos cobran una anualidad. Si tenemos, o sea, nos cobran por todo, pero nos cobran altas tasas de interés. Y hay que recordar, y esto es muy, muy importante, que durante todos los años del sexenio anterior rompieron récord de ganancias en nuestra nación. Entonces nosotros también planteamos, hablando de un Plan México, que también tendría que estar centrada en la gran voracidad que han y en el gran despojo que han hecho a la nación mexicana estos bancos, donde la mitad de la riqueza de uno de estos bancos de todo el planeta la obtienen aquí, ¿no? Y entonces el Plan México, hemos también hecho esa crítica, tendría que centrarse ahí. Ahí también, además de estos sectores de abajo donde hay estas condiciones de miseria, ¿no? Ya no de pobreza, pues también tendría que centrarse en estos otros sectores que están teniendo estas ganancias extraordinarias y que ahí tendríamos que ponerles ciertos candados y candados fuertes y no seguirles permitiendo esta acumulación por disposición. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rodolfo Ruiz. Mire, yo en lo particular me parece muy bien lo que se está trabajando ahorita con el Plan México, pero creo que también se hace falta la autocrítica para hacer un plan de estrategia para que los puntos fundamentales que están dentro de este plan se puedan se puedan canalizar y llegar exactamente a los sectores más vulnerables. Yo le voy a comentar lo siguiente. Yo soy trabajador social. Por ejemplo, yo veo grandes beneficios en el sector de la cuestión de salud. No todo es malo, que a veces como lo dicen las redes mienten demasiado y no hay nada como ir a corroborar ciertos espacios, pero también hay unos espacios donde no se está haciendo las cosas correctas y en ese sentido sí se debe de hacer la autocrítica para poder corregir. Entonces, yo le comento esto por lo siguiente, con bases. Por ejemplo, yo estoy en la Ramos Millán. Hace un año fui ahí con algunos compañeros porque lamentablemente ese recurso de bienestar no estaba llegando, es más, lo hicieron perdido. Pero gracias a que los mismos compañeros hicieron hincapié de esta situación, este año en la Ramos Millán, el sector salud en ese espacio ahorita ya tiene instrumental, tiene equipo médico y tiene, en este momento podemos ya recibir una buena, un aceptable servicio de salud. Entonces, ¿qué implica esto? Que nos involucremos dentro de lo que de las políticas que está haciendo el gobierno. Y el otro punto, por ejemplo, en Plan México habla mucho de la desregularización de cuestiones de trámite para las empresas, pero no se está llevando todavía a cabo. Hay que hacer presión para que eso funcione. Y por otra parte, a mí me parece muy bien lo que está haciendo ahorita la economía social. ¿Qué implica la economía social? Sí, hay que producir riqueza, pero también hay que crear los canales de distribución para que esa riqueza que se genere en esos pueblos puedan llegar exactamente a los centros principales y entonces sí se pueda distribuir. Yo siento que hay mucho por hacer, pero en este momento tenemos que aprovechar estas oportunidades que está dando este gobierno actual para poder lograr canalizar lo positivo que existe. Y eso implica trabajo, pero también significa involucrarnos y un compromiso por apoyar. Creo que las bases están, pero si no se trabaja, pues lamentablemente los resultados no se van a dar y la gente va a pensar que el planteamiento está malo. Yo en lo particular, digo, yo soy trabajador social, pero también trabajo el área administrativa, también la área de contaduría, también el área empresarial a nivel comunitario. Y por eso les comento,
El Plan México tiene muchas bondades, pero señores, discúlpeme, pero el gobierno solo no va a poder y necesitamos que la gente se involucre más y entender estos mecanismos para aprovechar lo que está ahorita en el papel. Gracias. Gracias. Bueno, como todas las cosas, tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Yo pienso que la 4T ha trabajado mucho por pulir los aspectos positivos, pero falta muchísimo que hacer. Entonces, uno, ¿cómo podemos nosotros como sociedad participar y apoyar el que se hagan las cosas de forma conveniente para nuestra sociedad? Lo que usted comentaba, o sea, ayer estaba anunciando Clara Brugada que les estaba dando apoyos a los venezolanos, a la gente centroamericana y sudamericana, cuando se tiene que apoyar a la Sierra de Oaxaca, a la Sierra de Chiapas, a la Sierra de Guerrero, porque se están gastando recursos para apoyar, o sea, ok, es un gobierno humanista, pero primero tenemos que ver por los nuestros, primero tenemos que ver por los mexicanos y primero tenemos que ver por los que están en más baja posición económica, social y de todo aspecto. Entonces, como dice el compañero, es importante que nosotros como sociedad podamos apoyar para que se lleve a cabo todo eso, el que nuestra sociedad no se divida así, como yo lo sé, porque yo en alguna ocasión fui a la sierra y sé la escasa y la gran pobreza que existe con nuestros conciudadanos mexicanos. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos participar para que no tanto que nos rindan cuentas, sino que nos informen de forma real y verdadera, y que nosotros como sociedad podamos participar para que eso sea real y que sea un beneficio no solamente para los que estamos en la ciudad, que afortunadamente pues carecemos de pocas cosas, pero si nos vamos al interior de cualquier estado de la República, hay muchísimas carencias. Entonces, bueno, esa es mi propuesta o mi cuestionamiento, cómo podemos apoyar como sociedad y participar para que se hagan las cosas mejor, mejor y mejor. Porque recordemos que, bueno, yo ya soy jubilada del área de la salud, pero vienen las generaciones de atrás. ¿Qué les vamos a dejar a las generaciones de atrás? ¿Cómo vamos a apoyar a las generaciones de atrás para que saquen adelante este país? Y entonces tenemos todos que participar. Sí, pues muchas gracias por darnos su palabra, por hacer estos cuestionamientos, y por eso decimos también que hay que cuestionar al gobierno de la Cuarta Transformación, este tipo de decisiones que van tomando, esto que plantea Violeta con el tema de la banca, lo que plantea usted también, pues es insultante lo que la banca está ganando en nuestro país. Cuando recuerdo que estábamos en los programas, Violeta y yo, en el noticiario que tenemos, que conducimos, que se llama Momentum, y cada vez que Andrés Manuel López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum decían, no, pues, o sea, los empresarios están contentos, la banca está contenta, y decíamos, joder, pues eso lo tenemos que celebrar, ¿o no? Y esta parte de poder hacer la crítica sin que se te vengan encima así una campaña durísima, y ese es anti-4T, pues aunque no les parezca, se tienen que hacer estas críticas y tienen que aguantarlas, porque no queremos el papel que están jugando algunos funcionarios en nuestro país, y aquí me refiero específicamente a Marcelo Ebrard. Es un funcionario más al servicio de la corriente empresarial, y están empujando y están convenciendo, y hay decisiones que va a implicar la vida de compañeros y compañeras, va a implicar la vida por ejemplo, el ampliar, me decía la presidenta en la mañanera, cuando planteaba las modificaciones a la ley minera, decían, no se están dando más concesiones,
solamente se están ampliando. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuál demonios es la diferencia? Si hay una industria que ha generado más asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y de los recursos naturales, es la industria minera. Cuando trabajábamos un reportaje que se llama México Litio al Descubierto, nos buscaban a Violeta y a mí algunos empresarios mineros, ¿no? Y nos decían, es que cómo este señor de Tabasco quiere reformar la ley minera. Ahora dice, el cambio, uno de los cambios en la ley, lo que quiere ese señor Obrador, dice, es que si nos van a dar que nuestras concesiones sea solo por un mineral. No, dice, todo lo que haya debajo de esa tierra tiene que ser nuestro, ¿no? Es el planteamiento. Bueno, pues eso es lo que está regresando ahorita, y por eso esto de poder organizarse como pueblo, como sociedad civil, y decirle, esto no estamos de acuerdo, y tienen que además rendir cuentas. Decían, no tienen que rendirnos cuentas. No, sí, tienen que rendir cuentas. Todas las autoridades, todos los servidores públicos tienen que rendir cuentas de las decisiones que se están tomando, y más si implican la vida y la integridad de personas. Cerramos con la pregunta del compañero. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Andrés Luis Almazán Ortiz. Yo soy de la Sierra de Guerrero. La parte que usted comenta de la montaña, donde habitan grupos muy vulnerables, ¿verdad? Y no les llegan los beneficios realmente como deben de ser. Yo hace un tiempo, más de 50 años, me vine para acá, para la Ciudad de México. Tuve la gran oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional, soy ingeniero civil. He regresado, yo no soy de Cochuapa, mi pueblo es Alpoyeca, que está a 11 kilómetros de Tlapa de Comonfort, sobre las márgenes del río Tlapaneco. Bien, yo al analizar el proyecto del PAN México, le veo dos cosas que no van de acuerdo a lo que están proyectando. Nosotros, en primera instancia, lo que hacemos es aproximadamente cuantificar los recursos naturales y a qué nivel se pueden explotar. Ustedes han tocado un punto que es muy importante, que es la minería. Yo estuve investigando sobre la minería, cuánto pagan por onza o gramo de minería, por kilo, algo así, pagan por hectárea 60 centavos. Entonces dije, bueno, pues ¿qué pasó? Pedí información a la Secretaría de, no recuerdo qué Secretaría es, creo que es de Recursos, Naturales. Y me contestan que son concesiones que tienen un tiempo de duración de 50 años y que por eso no pueden hacer nada. ¿Y para qué están ahí? O sea, el servidor público tiene que cumplir. Por eso está la normatividad en la cual tiene que hacer la rendición de cuentas. Y si no hace la rendición de cuentas, debe renunciar. Un funcionario que no cumple con su deber no tiene por qué estar ahí. ¿Sí? Es todo. Pues vamos a aplaudirle al compañero. Primero queremos agradecerles a cada uno de ustedes sus comentarios, sus observaciones, sus risas. Nos gustó mucho el compañero que íbamos comentando algunas cosas y él hace amena también la plática a veces de cuestiones sumamente complicadas. Por ejemplo, esto que vimos en la montaña de Guerrero, cómo la Coca-Cola no llega nada hasta allá, hasta la montaña, solamente la Coca-Cola, y nosotros decíamos, ¿no? O sea, en broma, ¿no? Después de transitar por varias horas. Y vemos cómo la Coca-Cola está matando también de una manera importante a la población
Y entonces el compañero pues decía sí, la parte del bienestar, y ahí lo tomábamos chusco, así es que gracias, una situación tan trágica, gracias compañeros, y gracias también a todas y todos por sus comentarios. Así es, ¿no? Con 5 o 6 sellos, vamos a ponerle ahí, 10 sellos tendría que tener, ¿no? 10 sellos, la Coca-Cola. Así es que muchas gracias, también gracias a la Brigada para Leer en Libertad, siempre el espacio. Y bueno, pues hemos planteado aquí estos ángulos, decíamos también en broma, las flores que vemos del Plan México, las macetas, y estos elementos que pensamos que tenemos que seguir discutiendo como sociedad, y que me parece que es importante que todos y todas nos involucremos como en este tipo de espacios. Está el compañero… Buenas noches. Haciendo comentarios de las palabras del ingeniero, quiero señalar algo. Un funcionario está para trabajar al servicio de la comunidad y para eso cobra un sueldo. Si el señor está cobrando un sueldo y no trabaja, es un delincuente, está robando al erario público. Así que si el señor está en ese plan, habría que llamarlo a cuentas y procesarlo por un delito. Es alta traición a la patria. Pues muchísimas gracias, compañeras y compañeros, a las compañeras y compañeros de la Brigada para Leer en Libertad. Siempre es un placer. Además es un glorioso trabajo que hace la Brigada para Leer en Libertad, estas ferias, y que tienen que estar peleando a veces los espacios en las distintas alcaldías y con trabajadores también, hablando por ejemplo del subempleo de trabajadores ambulantes, etcétera, pues que también están buscando pues ganarse el día, y por el otro lado pues un proyecto tan hermoso como la Brigada para Leer en Libertad, que le da esto que tuvimos esta noche, una oportunidad a la palabra, así que eso siempre lo vamos a agradecer. Muchísimas gracias. Ernesto Ledesma, Violeta Núñez, un aplauso enorme para ellos por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias a ustedes, porque son quienes nutren de contenido a esta Brigada para Leer en Libertad.